Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hola Cast Español. Soy Pedro y hoy estamos aquí con Verónica para hablar de un tema que muchos conocemos muy bien. Hola a todos, soy Verónica. Y sí, el tema de hoy es algo que casi todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida laboral. Hoy vamos a hablar sobre trabajar horas extra. Exacto, horas extra. Ese momento en que tu jefe llega y te dice que necesita que te quedes un poco más. Y tú piensas, otra vez no. ¡Ja, ja, ja! Sí, esa cara que ponemos todos. Pero en serio, Pedro, ¿tú qué piensas de trabajar horas extra? ¿Crees que es algo bueno o algo malo? Mira, yo creo que depende mucho de la situación. Hay momentos en que es necesario. Por ejemplo, si hay un proyecto importante, si hay una fecha límite muy cercana. En esos casos, creo que es normal quedarse un poco más. Sí, entiendo eso. Pero hay una diferencia entre quedarse un día especial y quedarse todos los días. Porque eso ya no es horas extra, eso ya es tu vida normal. Completamente de acuerdo. Y eso es un problema muy serio. Conozco personas que trabajan 12, 13 horas al día, todos los días. Y no es porque quieran, sino porque sienten que no tienen otra opción. Muniendendra. Exactamente. Y muchas veces esa presión no viene del trabajo en sí, sino del ambiente. De sentir que si te vas a tu hora, los demás piensan que no eres suficientemente dedicado. Eso es algo que me parece muy injusto. La idea de que quedarse más tiempo significa trabajar mejor. Eso no es verdad. Una persona que trabaja 8 horas con concentración y energía puede ser mucho más productiva que alguien que está 12 horas en la oficina, pero cansado y sin motivación. Totalmente. Y aquí quiero hacer una pregunta a todos ustedes que nos escuchan hoy. ¿Ustedes trabajan horas extra con frecuencia? ¿Cómo se sienten cuando tienen que quedarse más tiempo del esperado? Déjenos su respuesta en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Sí, por favor, cuéntenos. Porque esto es algo que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, y cada experiencia es diferente, y vale la pena escucharla. Ahora bien, hablemos de por qué algunas personas sí eligen trabajar horas extra. Porque hay quienes lo hacen de manera voluntaria, ¿verdad? Sí. Hay personas que trabajan horas extra porque quieren ganar más dinero. En muchos trabajos, las horas extras se pagan mejor que las horas normales. Entonces, tiene sentido desde ese punto de vista. Claro. Y también hay personas que trabajan extra porque les apasiona lo que hacen. Si te encanta tu trabajo, a veces no sientes que es un sacrificio quedarte más tiempo. Eso es verdad. Yo he tenido proyectos en los que me quedaba hasta tarde, porque estaba emocionado con el resultado. No porque alguien me lo pedía, sino porque yo quería terminarlo. Esa es la diferencia clave, ¿no? Elegir quedarte porque tú quieres o quedarte porque sientes que tienes que hacerlo aunque no quieras. Exacto. La libertad de elegir cambia todo. Cuando es tu decisión, no te sientes mal. Pero cuando es una obligación no oficial, cuando nadie te lo dice directamente, pero todos esperan que te quedes, eso es muy diferente. Y eso pasa mucho. Esa cultura de las horas extra no escritas, donde el horario oficial termina a las 5, pero si te vas a las 5, la gente te mira raro. Sí, y eso crea mucho estrés, porque empiezas a pensar que si te vas a tu hora, tu jefe va a pensar que no estás comprometido, o que tus compañeros van a creer que no trabajas suficiente. Y eso es algo que afecta mucho la salud mental. El estrés constante, la presión de siempre dar más, de nunca poder desconectarte realmente del trabajo. Exacto. Y hablando de desconectarse, ese es otro tema importante. Hoy en día, con los teléfonos inteligentes, aunque te vayas a casa a tu hora, sigues recibiendo mensajes del trabajo, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas. Uy, sí, eso es muy común. Y es como si las horas extra hubieran cambiado de forma. Antes tenías que quedarte físicamente en la oficina. Ahora el trabajo te sigue a casa. Y eso hace que sea mucho más difícil separar el trabajo de la vida personal. Porque siempre estás disponible, siempre conectado. Y eso con el tiempo agota a cualquier persona. Totalmente. Y aquí quiero hablar de algo que se llama el síndrome del trabajador agotado, o en inglés lo llaman burnout. Esto es cuando una persona está tan cansada del trabajo, tan agotada física y mentalmente,
que ya no puede funcionar bien. Sí, el burnout es algo muy serio. Y muchas veces viene precisamente de trabajar demasiado durante mucho tiempo, de no descansar, de no tener tiempo para ti mismo, para tu familia, para tus amigos. Y lo triste es que muchas empresas todavía no toman esto en serio. Siguen esperando que sus empleados den más y más, sin considerar que eso tiene un límite. Aunque hay que decir que las cosas están cambiando en algunos lugares. Hay empresas que ahora tienen políticas más flexibles, que entienden que un empleado descansado y feliz trabaja mejor. Sí, eso es muy positivo. Y también hay países que han hecho leyes para limitar las horas de trabajo, para asegurarse de que las personas tengan tiempo para descansar. Exacto. Porque el descanso no es un lujo, es una necesidad. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesitan tiempo para recuperarse. Sin descanso, rendimos menos, nos enfermamos más y somos menos felices. Y hablando de felicidad, hay estudios que muestran que las personas que trabajan menos horas, pero bien, son más productivas y más satisfechas con su trabajo que las que trabajan muchas horas. Sí, eso es muy interesante. Más horas no siempre significa mejores resultados. A veces significa todo lo contrario. Oigan, les queremos preguntar algo más a todos ustedes que nos acompañan hoy. ¿Su empresa tiene una buena cultura de trabajo? ¿Respetan su tiempo libre? ¿O sienten que siempre tienen que dar más de lo que pueden? Cuéntenos en los comentarios, porque nos interesa mucho saber cómo es la situación en diferentes países. Sí, porque Hola Cast Español tiene oyentes de muchos países diferentes, y es fascinante ver cómo la cultura del trabajo es tan diferente en cada lugar. Totalmente. Por ejemplo, en algunos países de Europa, el tiempo libre es muy valorado. La gente trabaja sus horas y se va. No hay presión social para quedarse más. Y en otros lugares, en cambio, la cultura es muy diferente. Trabajar muchas horas es visto como una señal de compromiso y de dedicación. No quedarse tarde puede verse como falta de esfuerzo. Y ninguna cultura es perfecta, claro. Pero creo que es importante encontrar un equilibrio. Trabajar bien, ser productivo, pero también tener tiempo para vivir, para disfrutar, para estar con las personas que amamos. Exacto. Al final, el trabajo es una parte importante de nuestra vida, pero no puede ser toda nuestra vida. Somos personas, no máquinas. Muy bien dicho, Pedro. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que aprender a poner límites, a decir, hasta aquí llego hoy, mañana sigo. Sí, y eso no es ser irresponsable, es ser inteligente. Porque si cuidas tu salud y tu energía, puedes trabajar mejor y por más tiempo. En cambio, si te quemas, al final no puedes ayudar a nadie, ni a tu empresa ni a ti mismo. Completamente. Y también es importante hablar con nuestros jefes y compañeros cuando sentimos que la carga de trabajo es demasiada. Comunicarse es fundamental. Sí, aunque sabemos que eso no siempre es fácil. No todo el mundo tiene un jefe comprensivo. No todo el mundo tiene la seguridad de poder decir lo que piensa sin miedo a consecuencias. Eso es cierto. Y es algo que también tenemos que cambiar como sociedad. Crear ambientes de trabajo donde las personas puedan hablar con honestidad, sin miedo. Un ambiente donde se valore el bienestar de las personas, no solo los resultados económicos. Exacto. Porque cuando las personas están bien, los resultados también mejoran. Es un círculo positivo. Y con esa idea positiva, creo que es un buen momento para preguntarles algo más a nuestros oyentes. Si pudieran cambiar una cosa de su ambiente de trabajo, ¿qué sería? ¿Menos horas? ¿Más flexibilidad? ¿Mejor comunicación? Escríbanos en los comentarios. Sus respuestas siempre nos inspiran. Sí, y recuerden que pueden compartir este episodio con alguien que también esté pensando en este tema, porque es una conversación que vale la pena tener. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas hoy. Hemos visto que trabajar horas extra tiene dos caras. Hay momentos en que puede ser necesario o incluso motivador. Pero cuando se convierte en algo constante y obligatorio, puede tener consecuencias muy negativas para nuestra salud y nuestra felicidad. Exacto. Lo más importante es el equilibrio y respetar nuestras propias necesidades. Trabajar con dedicación, sí, pero también vivir con plenitud fuera del trabajo.
Muy bien dicho, Verónica. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en HolaCast Español. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a todos. Si este episodio les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio nuevo. Y recuerden dejar sus comentarios. Nos encanta leer lo que piensan y aprender de sus experiencias. Hasta la próxima. Hasta pronto y que tengan una tarde muy tranquila y descansada. Cuídense mucho. Adiós a todos.